El Colegio Bautista de Teología de El Salvador presenta Escudriñando las Escrituras. Que el Señor les bendiga, queridos amigos, hermanos. Qué bendición que esté en sintonía en este subprograma Escudriñando las Escrituras. Gracias por su fiel sintonía. Le invito también a que usted pueda suscribirse a el canal del Colegio de Teología para estar pendiente de todas estos programas de Escudriñando las Escrituras. Puede buscarnos como CBT TV en nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a estar tratando un nuevo tema, siempre abordando las doctrinas bíblicas. Y hoy vamos a estar hablando acerca de el pecado versus redención. Y como siempre nos acompañan nuestros catedráticos de nuestro seminario, el pastor Rogelio Machado, el pastor Joel Fuentes, y hoy nos visita el pastor Juan Baquerano para estar discutiendo acerca de tres de las doctrinas que vamos a tratar en este programa. Vamos a estar hablando de antropología, amarteología y soteriología. En su orden, antropología, que es la doctrina del hombre, y amarteología, la doctrina del pecado, y soteriología es la doctrina acerca de la salvación. Esto es lo que vamos a estar abordando en este programa, recordándole siempre que puede mandarnos sus interrogaciones, sus dudas, algún comentario que usted quiera hacernos. Puede escribirnos al correo electrónico preguntas@colegiodeteología.net. Ahí va a estar saliendo en sus pantallas. Usted puede escribirnos. Si usted quiere que hablemos de algún tema en el futuro, ese es el correo al cual puede escribirnos. Ok, vamos a abordar antecede a la amarteología y a la soteriología, que es hablar acerca de el hombre, la antropología, queridos pastores. Si nos pueden explicar, porque yo creo que esas palabras pueden hasta confundir a ciertas personas, pero expliquemos acerca de qué es antropología y acerca del origen, el propósito del hombre y esa participación del hombre en la creación. Pastor Baquerano. Bendiciones, un privilegio poder estar en este foro y pues aprender, ¿verdad?, cada vez más de la palabra del Señor. Sí, efectivamente, al hablar de antropología tenemos que ir al principio, al origen, ¿verdad? Y esto básicamente se refiere al origen etimológico de la palabra. Antropos, que implica hombre, humanidad, humano, y logos, que significa pues el estudio. Básicamente entonces se refiere al estudio del hombre, ¿verdad? Ahora, nos ocupa el aspecto de la teología, entonces desde ese sentido no podemos nosotros pues hablar de algo diferente si no es la relación con Dios en base a la revelación divina con respecto al hombre. De ahí entonces que vamos a orientarnos con respecto a la antropología en ciertos aspectos bien fundamentales que tienen que ver en la relación del hombre con Dios, pues iniciando primero con su creación, ¿verdad? Tomando en cuenta que Dios creó al hombre del polvo de la tierra, que es el relato que la Escritura nos muestra, evidencias científicas en las cuales pues la composición misma del hombre está de acuerdo con la composición de la tierra, y eso en alguna medida pues refuerza, ¿verdad?, lo que la antropología teológica nos dice. Como punto segundo, hablamos de la caída del hombre como tal, es decir, el hecho de la desobediencia de Adán, como lo dice la Escritura, por un hombre entra el pecado a la humanidad, y esa caída también antropológicamente y desde el punto de vista de la deidad iba a causar pues una serie de prejuicios, ¿verdad?, al hombre, tanto física como espiritualmente. Y la tercera, que también es importantísima por medio de la antropología, es la restauración a través de Jesucristo. Es decir, que reconocer la caída de ese hombre que fue creado por Dios, pero que también necesita ser restaurado por ese mismo Dios en base a ese propósito muy determinado o bien definido. Entonces, creería yo que la antropología toca básicamente esos aspectos que tienen que ver definitivamente la relación con Dios y el hombre bajo esa proyección, la proyección divina. Muy bien, tal vez sin aclarar el hecho de que nosotros desde el marco cristiano abordamos la teología, dentro de la teología sistemática abordamos la antropología desde el punto de vista bíblico-teológico, porque existe también la antropología obviamente académica, en la cual ve al hombre desde el punto de vista meramente humano, científico. Nosotros lo vamos a estudiar desde el punto de vista bíblico. Y tal vez
contestar el origen del hombre. Como bien lo decía el pastor Baquerano, nosotros entendemos que cuando estudiamos al hombre vemos el origen desde la Biblia, no desde meramente ciencia, sino que lo entendemos desde el origen. Como lo decía en Génesis capítulo 2:7, se habla que Dios formó al hombre a su imagen y semejanza y del polvo de la tierra. Y algo que él mencionaba, y sería bueno tal vez para la audiencia tenerlo en cuenta para cuestiones apologéticas. Nosotros inclusive tomamos la ciencia y podemos verificar que la Biblia tiene veracidad. El ser humano tiene 27 elementos químicos que componen nuestra esencia del ser humano. Y lo podemos ver, algunos tienen en mayor cantidad, otros en menos proporción, pero científicamente podemos ver que el hombre fue formado del polvo de la tierra porque contiene 27 elementos químicos que lo demuestran. Y eso da lo que es una buena manera de entender que lo que dice Génesis 2:7 tiene validez. Ahora a eso agreguémosle, ese es el origen. Nosotros desde el punto de vista bíblico lo creemos, lo aceptamos y contestamos también la otra inquietud. ¿Para qué el hombre fue creado? Y nosotros desde un punto de vista bíblico lo entendemos que hay tres, digamos, rieles principales del motivo de por qué el hombre fue creado. Entendemos que primero el hombre fue creado para darle la gloria al Señor, porque somos imagen y creación del mismo. Entonces nosotros hablamos de esa grandeza del Dios creador al cual nos formó a su imagen, a su semejanza. También entendemos que fuimos formados o creados por Dios para tener una relación íntima con Él, una relación de amor, una relación lo que es de comunión personal con ese Dios Santo. Y también otro motivo de lo cual bíblicamente establecemos que fuimos creados es que fuimos diseñados para poder administrar lo que Dios ha creado dentro de este planeta llamado Tierra. Sí, quizás también algo que es bueno aclarar dentro de la antropología bíblica, basándonos en lo que ya se mencionaba, que partimos desde la revelación de la palabra de Dios, es que tenemos una participación, es decir, conocemos y entendemos que el ser humano tiene una participación en este mundo. Y la participación en este mundo, aparte, si lo podemos entender como administrar o ser un administrador o un mayordomo, alguien que ha sido delegado por Dios, implica que tenemos un orden. Por ejemplo, a veces se dice que el trabajo, algunas posturas dicen que el trabajo Dios lo hizo como castigo, el trabajo ya estaba para el ser humano. Es decir, la participación nuestra en esta tierra es trabajar lo que Dios ha dejado, es decir, nos pone como administradores. Y por eso en Génesis capítulo 2, versículo 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrase y lo guardase, dice. Ahí quiere decir que el trabajo no fue una consecuencia, sino que fue parte del diseño original. Eso nos permite la antropología, que es ese estudio del hombre, también entender cuál es nuestra participación en esta tierra. No solo somos seres vivientes acá sin ningún propósito, sin ningún plan o sin ningún origen, sino con una obligación establecida, y es ser administradores de todo lo que Dios ha creado. Ahora hablemos del pecado, acerca de la amartiología, lo que llevó a la decadencia del hombre y a esa separación de Dios, de su creador. A mí me sorprende cómo en Génesis dice que Adán se paseaba con Dios en el huerto. Yo no me puedo imaginar esa escena, cómo Adán andaba, pero cuando el hombre peca, rotundamente ocurre esa separación. Entonces, hablando acerca de la etimología de la palabra, acerca de amartiología, que es la doctrina del pecado, y la uno con relación a cómo llega el pecado. Expliquemos qué es amartiología y cómo llega el pecado al hombre. Bueno, el pecado, vamos a definirlo de manera general, es toda acción, pensamiento o actitud o disposición que contradice la voluntad de Dios. Hay dos términos, hay muchos, pero vamos a dejar solo dos, tanto para Antiguo y Nuevo, que definen o lo presentan como la errar al propósito o errar al blanco de donde Dios nos ha puesto. Hatá, que es el término en hebreo que indica eso, errar a un propósito, y en hebreo es amartía, en griego, perdón, es amartía, que ya lo mencionábamos, como equivocarnos o ir en dirección contraria al propósito o el plan de Dios. Entonces, hay diferentes formas de quizás conocer el significado del pecado. Hay quienes lo proponen como un simple error, pero hay que tener mucho cuidado, porque cuando decimos un error pareciera ser algo que no tiene ninguna implicación o trascendencia.
El término pecado, de acuerdo a su origen, es una violación, es una transgresión, es violentar algo que está establecido y como tal las consecuencias se deben de pagar. Ahora, entonces, el pecado no es solo hacer lo malo, sino no hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer en cuanto a su significado y a la etimología de su palabra. Sí, como él lo decía, la palabra en sí de amartía o amartiología es parte del estudio sistemático que muestra o que se enfoca en la caída del hombre, en ese errar del hombre de la perfección divina que Dios lo diseñó para obviamente decidir ir en contra de la soberanía divina de Dios. Ahí se enfoca lo que es el pecado. Tal vez algo que sería bueno sumar por lo que vamos a seguir desarrollando sobre este tema es que cuanto al origen también del hombre, es que el hombre tiene dos naturalezas, por decir algo. Somos naturalmente humanos, pero también tenemos una parte inmaterial o espiritual que en la cual nos conforma, y esa parte es muy importante para hablar lo que sería ya del pecado y la salvación, que vamos a hablar quizás más adelante. Entonces, cuando hablamos del pecado en sí, la naturaleza del ser humano fue creado en una perfección eterna de parte de Dios, pero en Génesis capítulo 3 vemos donde comienza o se da el inicio del pecado desarrollándose en la humanidad creada por Dios, porque tenemos que entender también, y vamos a ver más adelante, el origen del pecado. Pero en sí, la palabra amartiología o amartía es errar al blanco. Sí, básicamente nada más agregar con respecto a la palabra amartía ya en el Nuevo Testamento, la cual implica y se utiliza una metáfora para explicar ese origen, errar en el blanco, pero no únicamente errar en el blanco, sino también dar en la marca equivocada. Básicamente es una implicación de doble sentido cuando hablamos de amartía, y exactamente como lo han mencionado los pastores, implica entonces una infracción a la ley de Dios, ¿verdad?, con respecto al pecado, una violación con respecto a las normas que Dios ha establecido. El hombre peca en el huerto del Edén y ahí todo se corrompe. Dice Génesis capítulo 3 del 4 al 5, 4 y versículo 5, dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Cosa curiosa que en el versículo 22 es Dios hablando y dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Quiere decir entonces que mintió o no Satanás en el huerto, realmente fue una mentira o una verdad a medias lo que ocurrió, estimados pastores. Bueno, muy buena pregunta, pero quizás el hecho de responder antes de poder ya dar la respuesta a eso es entender cómo es que entra el pecado al ser humano. Y algunos dicen entran por 3 vías: por herencia, por imputación y por elección propia del ser humano. Entonces ahí eso es importante tenerlo en cuenta para responder, porque aquí metemos a otro integrante a la escena de la introducción del pecado, que es Satanás. Entonces, primeramente quizás entender que el hombre no es creador del pecado, ni tampoco Dios es creador del pecado, sino que tenemos que entender, hablando en sí de la teología, de la martiología, tenemos que ver el origen de ese pecado, de ese errar al blanco, de ese equivocar al lugar perfecto de la dirección que Dios nos ha establecido. Nosotros teológicamente, como cristianos y en cuestiones teológicas, entendemos que el pecado surge a través de un ser celestial llamado lo que es Satanás, que obviamente entendemos que él no es un ser humano, es un ser divino, un ángel de luz, según lo vemos en Isaías 14, en Ezequiel 28, donde teológicamente aludimos que se está refiriendo a la persona de Satanás. Entendemos teológicamente que él es sacado del lugar santo en la cual ministraba, y ese lo vemos luego acá en el planeta Tierra, y curiosamente en Génesis 3 aparece, y es ahí donde se desarrolla el inicio, el origen del pecado para la humanidad. Pero aclarar, el ser humano no inventó el pecado, ni tampoco Dios, sino que digamos es alguien que se contamina con el pecado que alguien originó, que en este caso nosotros bíblica y teológicamente lo ponemos a Satanás. Y en Génesis 3 Satanás aparece sutilmente, pues tratando de digamos, dañar
contaminar ese ser creado, santo, perfecto de parte de Dios, el caso de Adán y Eva. Y la pregunta es, una manera, una verdad a medias o una mentira, sí y no, porque en esa relación que existe podemos ver que definitivamente Satanás ocupa ciertas malicias, sí hay mentira, porque él dice, no, el día que coman no morirán, sino que serán como Dios. Esa sí es una mentira, porque sí murieron, tanto espiritualmente como físicamente, no instantáneamente, pero sí con el tiempo. Entonces ahí podemos ver que sí hay una mentira, y luego les hace ver lo siguiente, ¿verdad? En la cual sí les hace ver como que no va a pasar nada malo, y podemos ver una verdad aparente, pero sí dentro de una mentira. Entonces es importante que ese diálogo entre Satanás y la mujer, sí había mentira, sí hay una aparente verdad una mentira disfrazada con una aparente verdad, y definitivamente es la manera sutil que Satanás siempre ha operado para introducir el pecado y tratar que la humanidad ahora contaminada por Eva sigamos transgrediendo la ley de Dios. Yo solo quisiera abonar quizás el hecho de la mentira, porque en efecto Satanás utiliza en sus artimañas el poder mezclar ambas, una verdad y una mentira, pero cuando afirma y cuando les dice, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, podríamos ver la otra parte de hacerles saber, sí van a saber el bien y el mal, pero no como Dios lo conocía. Ahora, ¿en qué sentido esa mentira les causaría a ellos la tristeza y el dolor y la culpa del pecado? En que sí sabrían el bien y el mal, pero en cuanto a su condición de rebelión, se llegaron a dar cuenta de que habían cometido pecado. Eso fue lo que fue abierto en ellos. Entonces Satanás en alguna medida utiliza la artimaña y le dice, serán como Dios, sabiendo el bien y el mal, cosa que sabemos que pues Dios lo conoce, pero que no era para nosotros. Es decir, ellos no lo iban a conocer como Dios, lo iban a conocer de acuerdo a sus limitantes. Entonces el conocimiento fue la experiencia de rebelión. Se dieron cuenta que habían pecado y habían ofendido a Dios. Correcto. Sí. Y quizá le llamaría yo una mentira sofisticada, ¿verdad? Construida sobre una verdad a medias. Y concretamente la mentira radica por parte de Satanás con respecto a la interpretación a conveniencia de la misma palabra de Dios. Es decir, utilizó las mismas palabras que Dios se había dicho a Eva y las usó a su conveniencia y la engañó, ¿verdad? Con el propósito que fuese la caída. Y tal vez aclarar, en Satanás no hay verdad, porque de hecho Jesucristo mismo en San Juan 8:44 lo dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces Cristo mismo está dando una sentencia definitiva que en Satanás no puede haber verdad, sino que obviamente en él solo existe la mentira, el engaño y la maldad misma del pecado a la 10.000 potencia, ¿verdad? Entonces no podemos decir que en él puede haber verdad, sino que en todo es mentira. Y lo triste, ¿verdad? Que hasta el día de hoy sigue siendo la misma dinámica. Exacto. Con la que el pecado se mezcla y se llega al ser humano. La misma dinámica, no ha cambiado, sigue siendo la misma. La pregunta siguiente es, ¿todos los pecados son iguales delante de Dios? Y si son iguales o no, ¿cuál sería el castigo del pecado cometido? Bueno, en primer momento habría que identificar en qué sentido son iguales, ¿verdad? Los pecados. Creería yo que el pecado en sí, todo pecado, por pequeño, por grande que sea, separa de Dios, ¿verdad? Por muy pequeño que parezca, quebranta el pecado la ley de Dios. Asimismo, todo pecado tiene una misma sentencia, ¿verdad? La paga del pecado, dice la Escritura, Romanos 6:23, es la muerte, ¿verdad? Y esto nos lleva a que el pecado entonces, independientemente de cuál sea, necesita de una redención que viene a través de Jesucristo. Es decir, por haber quebrantado esa ley de Dios, el ser humano necesita ser redimido, ¿verdad? Entonces, básicamente, en ese sentido, pues sí, todos los pecados son iguales. Ahora, ¿en qué sentido considero yo que no son iguales? Es en razón a la consecuencia de ese pecado.
en la parte quizás moral, podemos llamarle, es decir, lo que produce en el pecador el hecho de cometer algún tipo de acción pecaminosa, creería yo que la consecuencia no será la misma. Quizá el ejemplo más sencillo que podemos abordar es el ejemplo de los delitos, ¿verdad? Porque hay distintos tipos de delito, pero cada delito, de acuerdo a la comisión del mismo, pues tiene una consecuencia distinta. A uno le imponen 5 años, a otro les imponen 10, 15, 20, entonces, en razón de que, en razón de la gravedad de la acción, si podemos llamarle en ese sentido. Entonces, pero en fin, siempre resulta un delito. Es una infracción a la ley. En este caso, el pecado siempre va a ser una infracción a la ley de Dios. Abonando a eso, nada más, quizás tomaría yo las palabras de Cristo respecto a aquellos que rechazaran al Hijo. Dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, 21, 24, que en el día del juicio dice que será más tolerable el castigo para Sodoma. Quiere decir que sí, hay un peso proporcional de consecuencia de pecado, pero para el individuo. Delante de Dios hay lo mismo, muerte al pecado, es decir, hay ira. Pero en proporción a mí, como ser humano, por pecar, quizás la distinción la marcamos ahí, es que si hay una consecuencia. En este caso Jesús hace una distinción que el castigo incluso podría ser más tolerable. Castigo va a haber para los de Sodoma. Pero para los que rechazan al Hijo, dice, no será ni comparado con lo que pasó con Sodoma. Nada más quería aportar a ello. Y agreguemos eso, o sea, tenemos que partir en base a quién es a quién se le ofende. Y en este caso es a Dios. Correcto. Entonces, delante de Dios no hay pecados graves, medianos, pequeños, o como le llama la iglesia tradicional, pecados veniales, ¿vea? O pecados capitales. No, para Dios, Él es santo, Él es justo y Él es eterno. O sea, cualquier cosa que se haga, humanamente hablando, que violente la ley moral santa, justa de Dios, es pecado. Entonces, ¿hay pecados graves o pequeños? No, para Dios todos son pecados, y lo decía el pastor, la paga del pecado es muerte. Para Dios no hay condicionante de unos graves, otros pequeños. Para Dios todo pecado, aquella mentira o aquel robo de un borrador, aquel que robó 1 millón, para Dios es el mismo pecado porque violenta su santidad y justicia. Lo que sí es importante, lo que ustedes mismos aclaran, es entender dentro del plano humano, de la condición humana, claro, Dios ha permitido leyes que nos juzguen, y es ahí donde los pecados toman una ponderancia distinta en base a la gravedad del asunto. Y eso lo vemos que aún el mismo escritor Juan escribe en su primera carta de Juan, capítulo 5, él habla de que hay pecados de muerte y pecados que no son de muerte. Y el contexto para decir eso no es que para nosotros dentro del cristianismo hay pecados graves y pequeños, no, sino que las consecuencias de nuestra violación a las leyes a las cuales estamos expuestos van a ser de muerte. En el caso de Juan, pues había pena de muerte en base al Imperio Romano y en base también al judaísmo. Habían pecados que al transgredirlo llevaban a muerte, porque la ley mosaica de hecho establecía que obviamente si hacías un pecado, la consecuencia era esta. Entonces, claro que hay pecados de muerte y no de muerte dentro del plano humano, que son lo que ustedes decían, las consecuencias que vamos a pagar por las transgresiones que hagamos. No solamente a Dios, sino también en las leyes que infringamos civiles que nos rigen nosotros humanamente. Rápidamente, y por el tiempo y porque es el invitado de este programa, Pastor Baquerano, ¿existe un pecado que Dios no pueda perdonar? Y tal vez uno de ustedes dos, Pastor Joel, Pastor Machado, me pueda contestar hablando acerca de la diferencia entre tentación y pecado en 2 minutitos. Pastor Baquerano. Bueno, bíblicamente, pues la misma escritura narra, ¿verdad?, el pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero quizás habría que entender cómo es que esta blasfemia se proyecta y cómo podemos interpretar este pasaje. Primero, entendemos esa blasfemia del Espíritu Santo como aquel rechazo obstinado, ¿verdad?, una resistencia continua a la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Pues es el Espíritu Santo el que hace la obra en el hombre. Así también como mucho se habla en la teología y algunos postulados, atribuir la obra de Dios a Satanás, ¿verdad?, que también tiene que ver con esta pregunta. Y también tenemos recursos bíblicos, ¿verdad? Cuando Cristo, en el caso de los fariseos, ¿verdad?, vieron a Cristo expulsar demonios, pues ellos decían que lo hacía por el Espíritu
de Belcebú, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que quizás es el núcleo de la respuesta es un endurecimiento del corazón del hombre. Ese endurecimiento que cuando la persona a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y el Espíritu Santo, que es el único que puede hacer esa obra en el hombre para que él pueda fijar su mirada hacia Dios, definitivamente pues no tiene esa oportunidad porque ha endurecido su corazón y no acepta ni quiere esa obra del Espíritu Santo. Solo aclarar algo, no hay nada que Dios no pueda hacer. Dios es todopoderoso. Ahora bien, en la condición en lo que el pastor dice, no es que Dios tenga capacidad de no perdonar esa declaración, sino es lo que el texto muestra es la obstinación del ser humano de no querer rendirse ante Dios. Entonces Dios no puede transformar a alguien que no esté dispuesto a someterse a su autoridad, porque lo que está haciendo es rechazando al Espíritu Santo, quien es el que nos lleva al arrepentimiento de Dios. Respecto a la tentación y el pecado, nada más decir que estas están ligadas, es decir, es como una secuencia, pero en tentación nosotros vamos a entender que se encuentra aquella seducción o aquel impulso de querer hacer algo. Meramente es una lucha, es algo que nos está siempre en alguna medida provocando, pero ahí no hay pecado, porque dice Hebreos que el Señor fue tentado en todo según su semejanza, pero sin pecado, dice. Es decir, sí, la tentación es natural en el ser humano. Ahora, el pecado se traduciría como la acción ya de tener un acto producto de la tentación, haber cedido a la tentación. Entonces, no son lo mismo cuando alguien es tentado, no ha pecado, es decir, no se considera como un pecado, y esto lo pongo de una manera simple, como lo platicaba o lo planteaba Spurgeon, decía que no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, sí podemos evitar que aniden, decía. El pecado entonces sería aquello que nosotros hemos permitido que se quede en nosotros y se materialice, pero las tentaciones son con las que nosotros luchamos todos los días. Ok, llegamos a la primera parte, concluyendo la primera parte de este programa. Vamos a ir a un corte. Cuando regresemos, vamos a seguir avanzando acerca del tema, ahora hablando de la salvación. Ya regresamos. Escudriñando las Escrituras. Concluido el tema del pecado, ahora vamos a hablar acerca de la doctrina de la salvación. Ya que la naturaleza del hombre está siempre inclinada al mal, ¿cuál sería la solución del pecado en el hombre? La respuesta es fácil, es Cristo. Pero vamos a ampliar acerca de lo que en teología se le conoce como la soteriología. ¿Qué es la soteriología? Hablando en su sentido etimológico de la palabra y ese concepto bíblico, pastores. Bueno, básicamente, al igual que la martiología, podemos encontrar un origen etimológico, primero en el Antiguo Testamento, desde el hebreo, con la palabra yasha, ¿verdad? Que implica salvar, liberar, traer victoria, es decir, bajo la connotación de que Dios trae libertad, trae salud y libra a su pueblo de los enemigos. Esa era la concepción en el Antiguo Testamento. Es decir, los matices bajo el concepto de esta palabra es una liberación física, política, rescate, seguridad, justicia y salud. Era lo que Dios proporcionaba. Ya en el Nuevo Testamento sí encontramos la palabra soteriología, soteria, que significa salvación, liberación, preservación, seguridad, y logos, que es el estudio, ¿verdad? Tratado o discurso. Entonces, la soteriología es el estudio o el tratado sobre la salvación del hombre. Bien, no podemos hablar de salvación, queridos hermanos, sin mencionar una serie de acciones, palabras en el ámbito cristiano, y aquí van a ir puntualmente a cada uno de los pastores. En este caso, no podemos hablar de salvación, Pastor Joel, sin mencionar la gracia. Explíqueme. Si la gracia, la palabra griega es de charis o charismas, que significa en sí regalos o favores o dones inmerecidos. Cuando hablamos de la salvación, tenemos que entender que la salvación es un regalo, un favor inmerecido que el ser humano ha obtenido de parte de Dios por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, muriendo y resucitando y llevando consigo la maldición del pecado. Entonces, la gracia es aquello que nosotros no merecemos, pero que Dios, por poner nosotros nuestra confianza, por arrepentirnos delante de ese Cristo que murió y resucitó, Dios nos imputa, nos regala
esa salvación no por mérito, sino por lo que Cristo ya conquistó en la cruz. A ese término nosotros le llamamos la gracia. En Efesios capítulo 2, versículo 8 lo tenemos literalmente. Porque por gracia soy salvo y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ese versículo enmarca realmente lo que es la salvación que el ser humano ha obtenido, no por obras, no por mérito, no por comprarlo, sino porque Dios en su misericordia extendió ese regalo y ese favor que no merecíamos simplemente por el placer de lo que ahora su Hijo ya logró conquistar en la cruz. Pastor Rogelio Machado, hablemos un poco acerca de la fe. Bueno, tengo que quizás poner el contexto, ya lo mencionaba el pastor Baquerano, el tema del Antiguo Testamento. La fe se tiene que ver, o se veía antes, como aquel esfuerzo o aquella confianza que la persona tenía en sí misma para obedecer o someterse a los mandatos de Dios. Por eso es que Habacuc dice que el justo por su fe vivirá, dice Habacuc. Es decir, que en ese sentido ellos confiaban o ellos se sometían y creían en las obras que ellos podían hacer. Pero ya en el Nuevo Testamento, en el periodo de la gracia, como ya se explica, la fe es la fe no nuestra, nos partamos de la fe de Cristo y nosotros creer de la misma manera, en la misma entrega, en la misma disposición, creer en esa obra de Jesucristo. Entonces, en el Nuevo Testamento ya para nosotros, ¿cómo se traduce la fe? Y lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, que el justo dice, por la fe vivirá. Lo traslada ya hacia ese sacrificio, hacia esa obra redentora de Cristo en la cruz. Para nosotros sería entonces la confianza absoluta o la entrega total en ese sacrificio, la certeza que es suficiente y que no hay nada fuera de ello que yo necesite más que abrazarme y adherirme a la fe que es en Cristo Jesús para mi salvación. Siempre hablando de la salvación, Pastor Baquerano, hablemos de el arrepentimiento. En efecto, el arrepentimiento en su origen etimológico de la palabra griega metanoia, que implica un cambio de dirección, y es bien fundamental entender el concepto, porque no hablamos de remordimiento, hablamos de arrepentimiento. El remordimiento tiene mucha relación con las emociones y el arrepentimiento tiene la relación con el intelecto. Entonces, básicamente lo que el arrepentimiento provoca o produce en el ser humano es un reconocimiento, es un pesar a la acción del pecado. Es decir, la persona siente tristeza por haber ofendido la santidad de Dios. Y no solo eso, sino que existe un abandono del pecado, o al menos el ánimo, la intención en el corazón del hombre de abandonar el pecado. Una renuncia que podemos llamar una renuncia activa, es decir, el hecho de procurar, el hecho de orientar todos sus refuerzos espirituales para poder sustraerse del pecado y no vivir en esa vida que tenía anteriormente con respecto al pecado. Y esto va a traer entonces el arrepentimiento al área de la conversión, ¿verdad? Es decir, si no hay arrepentimiento, no hay perdón del pecado. El perdón del pecado radica en el arrepentimiento del ser humano y del hombre. Entonces, básicamente es la relación que tiene el arrepentimiento con la palabra metanoia y con lo que la salvación proyecta. Creo que uno de los ejemplos más evidentes hablando de remordimiento es Judas, y donde las emociones lo embargaron y se fue al lugar equivocado, porque no tuvo un verdadero arrepentimiento. Pastor Joel, nuevamente no podemos hablar de salvación sin hablar de justificación. Ahora, quiero traer esta mención porque esto que va a hablar el Pastor Joel fue maestro mío en la materia de Corintios, lo recuerdo muy bien y recuerdo la ilustración, es lo que más tengo grabado de Corintios, hablando acerca de la justificación. Pastor Joel. Si la justificación tenemos que hablar de esta manera. Es un acto legal de la cual Dios nos declara justos por medio de la acción de Cristo en la cruz. Es un término, de hecho, Pablo cuando escribe en Romanos sobre todo el tema de la justificación, la palabra justificación lo hace en el contexto de la época romana, de lo que era aplicar justicia a alguien que no la merecía, pero que alguien pagaba la deuda. Y eso lo podemos asociar a la declaración de Cristo antes de entregar su espíritu allá en la cruz, cuando él dijo tetelestai, que significa consumado es, pagado está, y ese término
ahora aplicado a la justicia es que ahora Dios, por medio de lo que Cristo hizo en la cruz, ahora Él me ve a mí como alguien que nunca cometió un error. No porque yo no lo haya hecho, no, yo soy declarado injusto en mi naturaleza pecaminosa, pero a través de lo que Cristo hizo en la cruz, Él ahora me ve por medio de Cristo y me ve justo, que no tengo ni una deuda que pagar. Entonces la palabra justificación en Romanos 3:24 lo podemos ver, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces rejustificación es que somos legalmente delante de Dios personas como que nunca hemos cometido un delito, no por nuestros méritos, sino por lo que Cristo nos imputó a través de su proceder y actuar en la cruz, muriendo por nuestros pecados y resucitando. Regeneración, la regeneración. Hablemos, Pastor Rogelio. Bueno, vamos a partir de un pasaje bíblico muy conocido, que es el encuentro que Jesús tiene con Nicodemo. Nicodemo lo busca y hace una confesión. A mí me encanta siempre compartirlo con los estudiantes, el hecho de que Nicodemo hace prácticamente la confesión de fe, la que nosotros llamamos confesión de fe. El Señor le dice, sabemos que vienes del Padre porque las cosas que haces no las podrías hacer si no te he dado de arriba. Nicodemo reconoce quién es Jesús. Inmediatamente Jesús te transmite un mensaje y le dice, te es necesario nacer de nuevo. La regeneración no es un acto externo, no es un acto moral, sino que es algo que trasciende, es algo que se considera sobrenatural porque son cambios que no puede hacer el ser humano y que es a través del Espíritu Santo, ya habiendo pasado los elementos que mencionamos, comienzan a trabajarse en él. Entonces es algo interno en la persona que se conoce como nuevo nacimiento. No puede ser alguien que mejoró, es que ya desde que va a la iglesia es alguien mejor. No. Es alguien nuevo, o es nuevo o aquello no procede. Es decir, la persona regenerada es aquella que a través del Espíritu Santo, es decir, de una forma sobrenatural, su vida ha sido cambiada totalmente desde dentro de su corazón hacia afuera cada una de sus actitudes o decisiones que sigue tomando. Bien, Pastor Baquerano, hablemos acerca de la santificación. Bueno, a la santificación la procede la justificación y es un concepto que definitivamente tiene una connotación jocoso a veces dentro de las congregaciones porque da orientación a perfección, a falta de pecado y no es así. La santificación no es más que la obra continua y progresiva del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es decir, cuando estamos justificados, inicia en nosotros un proceso de una restauración y una transformación gradual a través de Jesucristo. Y es por eso que vamos a identificar la santificación bajo 3 dimensiones fundamentales y sostenibles, cada una de ellas. La primera es la posicional, ¿verdad? La santificación posicional, que somos apartados para Dios inmediatamente, nosotros estamos justificados. La segunda de ellas es la progresiva, que es el proceso continuo, ¿verdad? Donde el Espíritu Santo va trabajando nuestro carácter y va trabajando aquellas áreas que muchas veces resulta pues un poco complejo superar, pero que al final el Espíritu Santo es el que nos va a llevar a la culminación exitosa de lo que es la santificación. Y la final, que básicamente es la glorificación, ¿verdad? Cuando experimentemos esa santificación final, cuando estemos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Honrando esa justificación, pues que produjo la santificación. Amén. Elevando un poquito el nivel, siempre hablando de salvación, obviamente, Pastor Joel, hablemos acerca de la glorificación. Me uno al último punto que el pastor Baquerano acaba de decir, la santificación en los 3 procesos que lleva lo que es a la última, la final. Y esa final, él mismo lo decía, nos lleva al momento más maravilloso que como cristianos deberíamos de estar emocionados cada día, proyectándonos a lo que va a ser, que es la glorificación, que es donde el ser humano ya no va a pecar más, porque tendremos un cuerpo semejante al de Cristo. En Romanos 8:30, el apóstol Pablo, hablando de ese proceso de justicia, de santificación, de redención, de regeneración, él dice lo siguiente: y a los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Cuando Pablo lo hace parece en un presente. Y es porque por promesa ya tenemos esta declaración sobre nuestra vida que nadie la puede quitar. Pero ¿qué se refiere con glorificación? Es a la herencia que hemos de recibir, de ya no tener un cuerpo mortal pecaminoso, sino un cuerpo glorificado,
Algunos teólogos afirman parecido a lo que Cristo evidenció allá en el monte cuando se glorificó a sí mismo. Pero algo maravilloso que Pablo escribe, y quiero recitarlo porque es maravilloso, en 1 Corintios capítulo 15, del 51 al 54, cuando él nos traslada a ese momento de ese encuentro con Cristo en esa eternidad de esa glorificación final. Él dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aquí está la idea de esa glorificación de este cuerpo humano convertirse en algo celestial, espiritual, distinto. Y en el 15:53 dice: porque es necesario que esto corruptible, el cuerpo físico humano, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. A esto es lo que nosotros conocemos o le entendemos como la glorificación. Cuando heredemos ese cuerpo de glorioso, conforme a la imagen que Cristo nos ha prometido, que llegaremos a la estatura de ese varón perfecto que Cristo ya nos modeló, es donde podemos ya estar disfrutando esa eternidad plena y maravillosa. Pastor Rogelio Machado, acerca de la adopción. Quizás lo baso en Juan 1:12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Este apartado de la doctrina de la salvación nos debe de proteger a nosotros de caer en esas enseñanzas en las que nos podemos llegar incluso a comparar con Dios. Últimamente se dan algunas interpretaciones de predicadores que afirman que por ser hijos de Dios quizás tenemos el mismo estatus. Este término dice acerca de la adopción, es decir, mantenemos el estatus de hijos en lo que únicamente compartimos, porque no podemos compararnos con Él, donde compartimos todos los privilegios de ser un hijo, los beneficios de ser un hijo, la garantía de que Él es nuestro Padre, y esto no lo procede, no es algo que nosotros podamos afirmar o sentir que es meritorio, sino a través del perdón. Solamente el perdón nos incorpora a la familia de Dios. Entonces, el haber sido reconocidos como pecadores y haber ido a Cristo nos permite pasar a ser familia de Dios, pero en la calidad de hijos, como adopción, dice, en lo cual legalmente somos reconocidos herederos de todo lo que Él ofrece a los que le creen, a sus hijos. No trasciende a más, sino el hecho de decir: Señor, somos parte de su familia y por ende hemos sido herederos de su gracia. Amén. Pastor Baquerano, quiero unir dos cositas, porque hablar acerca de los frutos y lo que dice la iglesia tradicional, que es necesario hacer obras para salvar. Tal vez podemos unir porque es muy importante que la gente pueda saber si es por obras, hay que hacer frutos para poder ser salvo. Ok, básicamente considero de manera muy personal que los frutos son inherentes con el convertido. Es decir, cuando el Espíritu Santo mora en el corazón del hombre, debe de dar frutos. Es que no hay ninguna duda de eso. Entonces, básicamente, y para encajarlo en un concepto quizá, podemos decir que los frutos son las evidencias externas, acciones, actitudes que resultan en el cambio de carácter, de práctica, de manera de pensar de un creyente en base a la presencia del Espíritu Santo en su corazón. De ahí entonces que encontramos, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, del 22 al 23, 9 atributos que reflejan los frutos que son básicamente el carácter de Jesús. Entonces, son esos frutos los que estamos nosotros exhortados a través de la palabra de Dios a cumplir en nuestra vida cristiana. De ahí entonces que el fruto es evidencia, porque también tiene relación por la doctrina misma de la salvación con la santificación. Básicamente deriva, ¿verdad? La santificación, que es un proceso progresivo de restauración que va al final a arrojar los frutos. Ahora, con respecto a la pregunta de la iglesia tradicional, bueno, tenemos de hecho epístolas que tratan el tema, ¿verdad? Tenemos la epístola de los Gálatas que habla y hace esa analogía y esa comparación entre la ley y las obras de la ley y la gracia, ¿verdad? Entonces tenemos cartas como Efesios, Romanos, que amplían la justificación por la fe de una manera vasta. Entonces creería yo que es más difícil encontrar posturas en contrario que lo que la Biblia verdaderamente dice con respecto a la
a la gracia, ¿verdad? Entonces, no hay tal cosa. Si bien es cierto, quizá el fundamento radica en la epístola de Santiago, bueno, habría que analizar en qué contexto es que Santiago a la diáspora y a los judíos que estaban en dispersión exhorta a ellos y a decir, miren, ustedes que tienen dinero, ustedes que tienen posibilidades, ustedes esa fe que tienen tienen que demostrarla, ¿verdad? Siendo compasivos y ayudando al prójimo. Bajo ese concepto de interpretación, definitivamente entendemos que las obras demuestran nuestra fe. Correcto. Es decir, tenemos fe y eso la demostramos con nuestras obras, que al final tiene un vínculo y relación con los frutos del Espíritu Santo. Para obtener la salvación, pues obviamente ya la obra fue hecha por nuestro Señor Jesucristo, pero evidencia de ella son los frutos. Ahora, y aquí vamos a entrar un poquito en la posición como Colegio de Teología y como Tabernáculo, es acerca de si Dios elige quién será salvo. Y aquí nos metemos en una palabra que muchos se rascan las vestiduras y es tan fácil comprenderla, que es la predestinación. Pastores. Bueno, vale. Ok, la Biblia enseña que soberanamente sí, Dios elige, porque no podemos negarlo, la Biblia lo enseña, pero el hecho que elija, nosotros entendemos que en el llamado que nos hace o en la propuesta que podremos nosotros tener, existe una responsabilidad también humana. No es algo drástico el tema simple, como decía ya Pastor Lino, en el hecho de que sí, no podemos estar acá si no hubiésemos sido llamados. Dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Entonces, para entenderlo de esta forma, sí planteamos nosotros, reconocemos su soberanía, pero no podemos negar también la responsabilidad en cuanto a creer, en cuanto a obedecer, en cuanto a entregar. Por eso vuelvo y repito Juan 1:12, a todos a los que le recibieron, dice, y creyeron en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, bendito sea Dios que al elegir o al llamar, la persona responde a ello. De esa manera yo podría quizás de manera sencilla plantear que, si bien es cierto, Dios en su conocimiento previo tiene todo establecido, pero somos nosotros los responsables de las decisiones también que llegamos a tomar. Sí, algo que es inevitable entender. No, el Dios que tenemos es un Dios soberano. Él hace lo que le place, pero no olvidemos, Él es santo y justo. Nunca va a hacer nada que sea injusto. Ahora, el problema aquí es cuando nosotros ponemos nuestros argumentos humanos, en la cual vemos a un Dios selectivo, Dios elige. Pues bíblicamente tenemos mucha teología para mostrar que la soberanía de Dios siempre va a prevalecer por sobre encima de cualquier razonamiento humano. Efesios capítulo 1, del 1 al 5 lo dice, que la predestinación es bíblica. Lo que es Romanos capítulo 8, el 29 al 32 también lo certifica. Y aún el apóstol Pedro, por aquellos que dicen, no, la predestinación es de Pablo. No, también Pedro habla en el capítulo 1 sobre la elección en base a la presciencia, el conocimiento anticipado de Dios. Ahora bien, ¿Dios es el que da la salvación? Claro, en Él ha sido todo desarrollado el programa a través de la persona de Cristo. Lo que acabamos de decir en los principios anteriores, la gracia, la misericordia, lo que es la justificación, la redención, la regeneración, todo fue un acto divino y soberano de Dios aplicado al hombre sin que el hombre lo merezca. Desde ahí vemos una soberanía y podemos decir una elección soberana. Pero lo que no podemos evitar es, como decía el pastor, hay una responsabilidad humana, no el de decidir mi salvación, sino el hecho de entender qué dice la Biblia, qué es mi responsabilidad. Primero, la salvación no viene a nadie si no es expuesto a la predicación del Evangelio de Cristo. Sin ese conocimiento de lo que Cristo hizo en la cruz, de su muerte, su resurrección, y llevó el pecado de la humanidad, si yo no soy expuesto a esa verdad, yo no puedo aplicarme la salvación ni saber qué es para mí, porque es Cristo el centro, el medio para que el hombre pueda acceder a esa salvación. Entonces, decir, bueno, yo acepto o no acepto, no, es que yo tengo primero mi responsabilidad de ser expuesto a ese evangelio, a esa declaración. Por eso Cristo mismo lo estableció, que teníamos que ir por todo el mundo y predicar el evangelio, porque solamente el evangelio es el método que Dios ha ocupado para traer a esa redención gratuita al ser humano. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Primero, exponerme a esa verdad, a ese evangelio, y luego
arrepentirme a través de la invitación que el Espíritu Santo me hace, porque la Biblia lo dice en San Juan 18:8, que el trabajo del Espíritu Santo, el ministerio es convencer al mundo de pecado, juicio y justicia. Entonces yo tengo que permitir esa invitación del Espíritu Santo por medio del Evangelio para luego acceder al arrepentimiento, que el pastor Baquerano decía. Entonces no solamente decir, bueno, no, es que yo voy a aceptar, no. Tal vez ese ha sido el del debate o la confusión, porque sí hay cierta responsabilidad del ser humano en exponerse al Evangelio, humillarse ante esa verdad y reconocer el pecado mismo para poder decir, sí, ahora soy hijo de Dios, reconozco que soy malo y que esa gracia ahora viene de parte de Dios. Ahora, la predestinación es bíblica, no podemos negarla, pero no podemos tampoco ponerle de una manera selectiva, porque entonces no tendría sentido el ir a evangelizar. Como bautistas entendemos que nuestra responsabilidad es seguir predicando el evangelio, porque no sabemos quiénes son salvos. Entonces debemos de seguir predicando a ese evangelio de Cristo para aquellos que han de ser salvos en la soberanía, el conocimiento previo de Dios que nosotros no tenemos acceso a saber, pues sigan siendo añadidos a esa familia de Dios. Ok, por el tiempo, queridos pastores, no me quiero terminar el programa sin hacer dos preguntas. Primero, la primera pregunta es y voy a proporcionar las dos, es si el bautismo es requisito para salvación. Y digo esto porque en Marcos 1:4 dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y en Juan 3, versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y espíritu no entrará en el reino de los cielos. Primera pregunta. Y la segunda, y con esa quizás vamos a terminar, es que si la salvación se pierde o no. La primera, bautismo. Bueno, básicamente creería yo que el apóstol Pablo en el capítulo 6 del Epístola a los Romanos amplía y especifica la connotación con respecto al bautismo. Nosotros como postura bautista, pues creemos firmemente que pues solo la fe, ¿verdad? Solo la fe en Jesucristo es suficiente para la salvación. Ahora, que si el bautismo nos da una identidad, nos identifica en una vida distinta, hay un compromiso como creyentes que asumimos y al que nos sometemos para, en fin, dar frutos y comunicar que tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, ¿verdad? Hay otras iglesias, pues, y otras denominaciones que, pues, establecen en base a su interpretación que sí, pues, el bautismo es requisito para la salvación. Nosotros en nuestra postura, pues, entendemos que no es de esa manera, ¿verdad? No sé si hay algo más que agregar al respecto. Teológicamente y bíblicamente tenemos que decir no es un requisito. Bíblicamente, teológicamente, no, la salvación proviene de Dios. Claro, es una ordenanza que Dios dejó, pero para poder identificarnos con Él y ser parte de un cuerpo eclesiástico, pero no es un requisito, porque entonces la promesa que Él dio al que murió a la par de Él en la cruz no se hubiera cumplido, y Él nunca ni a una iglesia fue, ¿verdad? Entonces son principios. Y quizás hay tres cosas que se proyectan en el mismo acto del bautismo, ¿verdad? Los que pues hemos experimentado esa bendición. Primero hay una identificación con Cristo, nos identificamos con su resurrección. Y ya cuando estamos en el acto del bautismo, cuando nosotros pues estamos en el lugar del bautisterio, la persona se sumerge y ¿qué decimos? Muertos al pecado. Resucitados. Muertos al pecado. Muertos al pecado, ¿verdad? Es decir, que es lo que nosotros pues creemos firmemente, y resucitados a una nueva vida. Cuando salimos... Yo lo puedo resumir cuando Felipe estaba hablando con el eunuco. Sí. Lo que pasa es que, como yo lo puedo entender, basándome en hechos, era la acción de creer y en el instante ser bautizado. Sí, así. Ese es todo el detalle. O sea, hoy les damos tiempito a los hermanos que piénsenlo cuando quieran bautizar, una vez al mes aquí los bautizamos. Sin embargo, la acción en la iglesia primitiva era, ¿crees? Sí, ok. Demostrarlo. Bautizate, y por eso es que Juan el Bautista incluso desde el río Jordán, vea, arrepiéntanse y bauticen. Es correcto. Y es que también hay que entender algo en cuanto a los versículos que se mencionan. Tiene mucho que ver con el contexto, ¿verdad? Que la iglesia estaba desarrollando el evangelio, es decir, empezaban a desarrollar la comunidad. Y el bautismo para el pensamiento judío tenía otra afinidad, es decir, tenía otro fin. Correcto, entonces para ellos era distinto, que por alguna razón se vendría a modificar. Pero luego usted lo puede ver en el transcurso del libro de los Hechos,
El bautismo ya, como ya lo mencionan, ya operaba de manera natural. Es decir, quienes creían en Cristo eran bautizados porque era lo normal, pero nunca se asocia con salvación, simplemente es aquello que nosotros lo llamamos como iglesia bautista, como Taber, nosotros decimos, es un mandato de obediencia, ¿verdad? Pasamos por las aguas bautismales porque obedecemos a lo que Cristo también hizo. Rápidamente ahí, ¿la salvación se pierde, sí o no? Pues tajantemente, como bautistas, decimos que no. La salvación no se puede perder, por lo que venimos hablando en todo el programa. La salvación radica en la soberanía plena de Dios. Él dio el medio, Él dio el método, Él dio los favores y como dice Efesios, por gracia soy salvo. Si hemos recibido algo que no era de nosotros, sino que Dios nos ha adjudicado eso, entonces el ser humano no puede perder algo que nunca fue de él, sino que ha sido otorgado. Ahora entendemos que hay varias denominaciones cristianas que pues tienen una teología diferente. En base a pecados pueden perder, en base a un error pueden decir, bueno, lo ha perdido el hermano, pero nosotros bíblicamente, no solamente como bautistas, no, bíblicamente no hay nada que la Biblia nos dé oportunidad para creer que alguien puede perder la salvación. Ahora, entendiendo algo, que aquella persona que tiene la salvación, como el pastor Machado decía, pues va a evidenciar el fruto del Espíritu. Va a vivir una vida, según Colosenses capítulo 3, vestido y revestido en base a las normas bíblicas conforme el modelo de Cristo. Porque también tenemos que dar claro, ¿verdad? Muchos se identifican, no, yo soy salvo, siempre salvo. Yo soy cristiano y nadie me lo va a quitar. Sí, pero si no hay un fruto del Espíritu evidente, posiblemente se le atituya aquel texto en el cual dice, eran de nosotros, pero estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque el que está en Cristo, nueva criatura es, según 2 Corintios 5:17. Entonces tiene que haber un cambio de naturaleza para poder decir y asegurar que la salvación que tengo, pues sí es meritoria porque Dios me la ha dado, ¿verdad? Pero sí, como bautistas decimos no, bíblicamente tampoco no se puede perder algo que nunca fue mío, sino que se me ha regalado. Ok, Pastor Machado, la reflexión final ya para terminar este buenísimo programa. Sí, primero quizás decir que hemos quedado con la intención de que hay una segunda parte, por tanto que hay que hablar, es muy amplio. Y pues nada más decir que es lindo cuando estudiamos estos temas porque encontramos cuál es nuestro origen. Nuestro origen está en el Creador, en nuestro Dios, que nos ha hecho con un propósito, que no estamos aquí de paso sin nada que hacer. Tal vez hay personas que de pronto, por diferentes circunstancias en la vida, pierden ese sentido. Es bueno recordarles y decirles que fuimos creados con propósito, con planes. Dios nos ha traído acá a este mundo a hacer algo, no a pasar el tiempo desapercibidos, es hacer algo. Y como ya lo mencionábamos, a vivir para la gloria de Dios. Sí reconocemos que hay un peligro, hay un enemigo natural llamado pecado, que está en nosotros como seres humanos. Nadie está exento, dice Juan, que el que dice que no peca hacia Dios mentiroso. Es decir, el pecado es algo que está adherido al ser humano, pero que no es un problema sin solución, ya que Cristo ha pagado en la cruz por ello, y todo aquel que en Él cree, pues recibe el perdón de los pecados. Entonces, todo esto nos debe de servir para tener esa confianza de que hemos sido amados por Dios, hemos sido llamados a algo en esta vida, y que si no tiene a Cristo en su corazón y por alguna razón ha sintonizado este programa, hay una solución al pecado llamada Jesús. Y si es cristiano y por alguna razón no termina de vivir el cristianismo como debemos de vivir, ahora ya explicándolo, hay un camino y es podernos entregar a la voluntad y a su espíritu para que hagamos su voluntad en esta tierra y podamos ser pues esa luz que Dios nos manda a hacer en este mundo. Déjennos terminar con las 10 doctrinas que vemos en nuestro seminario y es parte fundamental de como iglesia. Y le prometemos que más adelante vamos a tocar temas mucho más, siempre hablando de doctrina, pero ya temas mucho más profundos, siempre ampliando ya más. Pero déjenos terminar poniendo las bases de las doctrinas para después poder continuar con otros temas. Así es que yo le invito a que sigan en sintonía de nuestros medios de comunicación y gracias por estar atento a este programa Escudriñando las Escrituras. Que el Señor les bendiga. Escudriñando las Escrituras.